Enseguida destacaremos algunos aspectos de su trayectoria. Rosalinda Ballesteros Valdés, PhD, es directora del Instituto de Ciencias del Bienestar de la Universidad TecMilenio, reconocida como la primera universidad positiva. Cuenta con un doctorado en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey, una maestría en psicología positiva aplicada por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos y una maestría en ciencias con especialidad en comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Asimismo, está certificada en Appreciative Inquiry in Positive Business and Society Change por la Universidad Case Western Reserve. Con más de 25 años de experiencia en educación, diseño curricular y liderazgo de equipos, en TecMilenio se ha desempeñado como vicepresidenta de Educación Media Superior y fue responsable del diseño del currículo de educación positiva para las 28 preparatorias de la institución, impactando a más de 15,000 estudiantes. Es miembro del claustro de la maestría en liderazgo positivo de la Universidad TecMilenio y ha sido catedrática a nivel de maestría en la Universidad de Deusto, en España, así como de doctorado en el Tecnológico de Monterrey. Esto entre algunos otros datos relevantes de su impecable trayectoria. Con el tema Educación positiva, herramientas para el desarrollo socioemocional, cedemos el uso de la voz a la doctora Rosalinda Ballesteros Valdés. Adelante, por favor. Muchas gracias y un gusto estar aquí. Coincido que es un momento muy particular en la historia de la humanidad. Somos una generación única en la historia de la humanidad. No solamente nos ha tocado vivir una pandemia eh, en condiciones, voy a decir, muy distintas a las pandemias anteriores, porque finalmente el ciclo del virus se cumplió en un tiempo mucho menor. Tuvimos acceso a una vacuna en tiempo récord. Pero claro, las consecuencias mayores que vemos del tema de las afectaciones de la pandemia probablemente tienen que ver con los problemas emocionales. También estamos viviendo un cambio de era político-económico. Ya se ha hablado de esto en foros de política internacional, estamos viendo guerras abiertas, problemas de comerciales, de aranceles, de impuestos, cosas que pensaríamos que ya no existirían en el contexto actual. Por otro lado, estamos viviendo la revolución de la inteligencia artificial comparable con la revolución industrial que creó todo el modelo económico y político en el cual vivimos hoy. Es un momento sin duda único. Estamos en el punto de inflexión del cambio climático. Somos la generación responsable de que podamos tener un futuro biodiverso, con un aire limpio que podamos respirar. Y en este contexto, además, vivimos temas importantes, referentes, por ejemplo, a nuestra seguridad en muchos de los aspectos de la vida. Curiosamente, México el año pasado apareció en el número 10 del listado de los países más felices del mundo. Y esta es una paradoja que a mí me llama siempre mucho la atención porque no solo se trata de esta visión de esperanza de la que hablábamos hace un momento, sino que se trata también de que los mexicanos, las mexicanas, tenemos características particulares, y voy a hablar un poquito de ello ahora, que cuando trabajamos en ellos, características de unión social, de lazos socioemocionales fuertes con las personas cercanas a nosotros, esto tiene un efecto muy positivo para que seamos justamente más resilientes ante las situaciones de la vida. Nosotros hablamos de la educación positiva, basado un poco en este concepto que les comentaban por ahí, que es algo que yo estudié, que es la psicología positiva. Y miren, el tema es que por años la psicología se ha abocado a estudiar patologías, es decir, condiciones que hacen que las personas no podamos operar de manera funcional en el ámbito de nuestra vida, en la sociedad. Y esto está muy bien para las personas que lo necesitan, aún con los retos
estábamos viendo de situaciones de ansiedad y de depresión en niños y jóvenes. El día de hoy en nuestro país, el Observatorio de Salud Mental indica que el 25% de nuestros niños y adolescentes, antes de cumplir los 18 años, tendrán la necesidad de atención de un problema clínico o un problema de desarrollo. Y esto es muy importante, sin embargo, eso significa que el resto de la población estamos en condiciones funcionales, voy a decir así. Si vemos el centro de la gráfica, estamos simplemente. Pero Martin Seligman, un psicólogo en Estados Unidos, que había estudiado muy a detalle un concepto que se llama la indefensión, es decir, qué tiene que pasar en nuestra vida para que sintamos que no podemos cambiar las situaciones del entorno y como nos decía Monseñor al inicio, tenemos la esperanza, pero ¿qué sucede cuando hay desesperanza? Y esto es lo que estudiaba Martin Seligman. Pero fíjense qué interesante porque él se da cuenta en su trabajo en laboratorio que un porcentaje de los sujetos que participan en los estudios nunca se rinde. Y a estos les llama los optimistas. No importa cuáles son las condiciones de la vida, hay personas que nunca se rinden. Y entonces dice, deberíamos estudiar, ¿sí? ¿Qué sucede en esas personas para que a pesar de las circunstancias consideren que su vida es una vida valiosa? Y entonces hizo un modelo en el cual estableció cuáles son esas condiciones para que las personas consideremos que a pesar de los retos que tengamos y de las situaciones difíciles a superar, nuestra vida es una vida valiosa. Y entonces lo extrapolamos y decimos, vamos a hablar de las condiciones para el florecimiento humano. Y entonces vamos a decir que la psicología clínica se va a ocupar de la parte de este espectro que va de no poder funcionar adecuadamente a funcionar, pero a nosotros nos interesa observar este espacio en el que de funcionar pasamos a florecer, a desarrollar nuestro potencial pleno. Y esto tiene unas implicaciones maravillosas porque uno de los más grandes estudios que hacemos nosotros en el instituto tiene que ver con bienestar laboral y creo que esto es importante para quienes somos docentes también, porque cuando nosotros nos sentimos que nuestro trabajo es un trabajo valioso, nuestra satisfacción con el trabajo aumenta. Pero también es muy importante en el contexto del salón de clases, porque cuando los niños, los adolescentes, los jóvenes que son parte de un salón de clases, de un proceso educativo, se sienten queridos, valorados, motivados, emocionalmente conectados con el aprendizaje, el rendimiento académico aumenta, mejora, la curva completa se desplaza y la deserción disminuye. Entonces, esto es lo que está detrás, voy a decir, lo que queremos mostrar. Eh, Nosotros hablamos mucho y antes nos llamábamos, ahora nos llamamos el Instituto de Propósito y Bienestar Integral, antes nos llamábamos el Instituto de Ciencias de la Felicidad. Y es muy importante notar que la felicidad es un proceso, no un lugar al cual hay que llegar. La felicidad es un balance entre las emociones que experimentamos en el día a día. Y lo importante es que cada persona interpreta su vida de manera subjetiva. Esto quiere decir que personas experimentando las mismas condiciones podemos interpretar nuestra vida de manera distinta. Por lo tanto, nosotros, nosotras que estamos en el mundo de la educación, tenemos que poner los suficientes estímulos para que esta motivación haga que la vida para los niños, los adolescentes, los jóvenes en los salones de clase sea una vida valiosa y una vida donde esta balanza emocional, le llamamos, tenga más de lo positivo, ¿sí? Cultivar más emociones agradables, positivas, que emociones retadoras o negativas. Todas las emociones son información. A algunas les llamamos negativas porque no nos gusta cómo se sienten. El miedo, la ansiedad, el enojo son emociones que nos generan una reacción incómoda y por eso les llamamos negativas. Las emociones, que ahora les voy a mostrar un conjunto de emociones, como la alegría, la diversión, la esperanza de la que hablaba Monseñor, nos van a hacer sentir muy bien. Y esto tiene que ver también con procesos químicos en nuestro cuerpo.
Pero les quiero explicar que lo que ha encontrado, por ejemplo, el Reporte Mundial de Felicidad, que es este listado de los países del 1 al 140 más o menos que participan, de los países de acuerdo a su nivel de satisfacción con la vida, es que hacer más cosas del lado positivo tiene un mayor efecto que reducir las experiencias negativas de la vida. Fíjense qué importante. Todos y todas vamos a experimentar cosas negativas y desagradables en nuestra vida, cosas que no queremos que sean parte de nuestra vida. Esto es parte de la experiencia humana. Sin embargo, si nosotros generamos más experiencias de conexión positiva conmigo y con los demás, esto va a generar un efecto positivo y tiene un factor protector, le llamamos así, de las situaciones estresantes y negativas de la vida. Nos recuperamos más rápido. El modelo que desarrolla Seligman, que es con quien yo estudié, le llaman el modelo PERMA, ¿sí? Este primer punto de la balanza emocional está en la primera variable del modelo, que es la P, la positividad, el experimentar emociones positivas y gozar, disfrutar, saborear la vida. El segundo tiene que ver, está en inglés, con engagement o involucramiento, el utilizar nuestras facultades cognitivas, ¿sí? Aprender cosas nuevas, tener esta mentalidad de aprendiz continuamente. El tercero son las relaciones con los demás. La variable que fue determinante para que México saliera en el nivel 10 del listado mundial de países es esta, nuestros lazos sociales fuertes. El listado, por ejemplo, hace preguntas a las personas que participan en el estudio. Los datos los recopila la consultora Gallup y el INEGI en nuestro caso. Y pregunta si tú tienes a alguien a las 3 de la mañana que acude en tu auxilio si estás en un problema. Créanme que no en todos los países del mundo la gente responde que sí. Probablemente para la mayoría de nosotros los mexicanos y las mexicanas, esto es algo común y normal de nuestra vida. De hecho, hay quien lo ha estudiado como la paradoja de América Latina. Porque si solamente viéramos nuestros indicadores duros de ingreso, salud, seguridad, de nivel de corrupción e incluso otros indicadores que se miden en estos estándares como donación de órganos, donación de sangre, que son comportamientos que se miden en este reporte, deberíamos estar menos altos en las tablas en general en América Latina. Pero una de las cosas importantes es que nuestros lazos sociales fuertes nos mantienen ahí. El día de hoy hablamos en estudios de que el tener relaciones positivas, sentirnos queridos y valorados, es el elemento más importante de la longevidad con salud. Esto que tenemos también en nuestro país de las abuelitas que viven muchos, muchos años, ¿sí? Probablemente tiene que ver más con este contexto familiar que si lo comparamos con otros países. Y esto es importante porque México está en este lugar no solamente por nuestros resultados, sino porque en otros países la soledad y el aislamiento están presentando aumento. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar este elemento de nuestra vida. El siguiente es el significado de la vida, o en inglés meaning and purpose, por eso se llama M, el elemento, y justamente es algo a lo que nosotros nos abocamos. Cuando nosotros pensamos en éxito y felicidad, normalmente las pensamos en ese orden. Cuando yo soy exitoso en lo que me planteé, entonces voy a encontrar aquellas condiciones que satisfacen mi vida. Pero en realidad la ecuación es al revés. Cuando yo entiendo cuál es el propósito de mi vida y cómo hago para desarrollar ese propósito, entonces voy a ser exitoso en lo que me proponga porque soy auténtico o auténtica, porque mi motivación es intrínseca. Esto lo decía Aristóteles desde el siglo IV antes de Cristo. Lo que pasa es que el día de hoy podemos ver estudios que incluso nos van a decir que las conexiones neuronales se sostienen y se hacen fuertes a través del sentido de propósito de vida. Y fíjense qué importante. La búsqueda número uno el año pasado en la inteligencia artificial de ChatGPT fue ¿a qué vine al mundo? Las personas continuamente estamos buscando esta historia personal que nos diga ¿a qué vine al mundo?
Por supuesto que quienes estamos en educación no, bueno, y al menos yo pienso, ¿verdad? Que no tenemos esa situación porque finalmente vemos en nuestros niños, en los adolescentes, en los jóvenes con los que trabajamos, incluso si trabajamos en educación de adultos, esa trascendencia, porque ves la acción de tu trabajo. Y cuando un estudiante regresa 5, 10, 15, 20 años después, te lo encuentras en la calle y te dice, usted me dio clase. A mí me acaba de pasar todavía la semana pasada y era una alumna que le di clase hace 20 años. Ahí tú ves tu acción. Pero es muy importante que todos sepamos qué positivo hacemos nosotros de trascendencia. Y el sentido del logro es el último elemento, no quiero ahondar, pero en el tema académico el sentido del logro es importantísimo. El sabernos capaces, el poder asumir retos y asumir retos cada vez más fuertes, porque más grandes, más altos, porque sabemos que en el pasado pudimos con lo que el contexto académico, la vida o el trabajo nos presentó. ¿Sí? Entonces, estos son los 5 elementos. Yo en este momento voy a ahondar solamente en algunos, ¿sí? Aquí pusimos algunas competencias también importantes en la crianza. Obviamente, educadores y educadoras no podemos trabajar sin tener a los papás en conjunto con nosotros. Entonces, algunas competencias que son importantes. Fíjense, curiosamente, y me voy a regresar, eh, tener hijos es un elemento súper importante del significado de la vida. Cuidar a nuestros hijos es una de las cosas que nos genera menos emociones positivas. Entonces, obviamente, disfrutar de cuidar a nuestros hijos e hijas en el día a día es muy importante. Generar emociones positivas, confianza y relaciones positivas con los hijos y comprender las emociones es algo también fundamental. Eh, Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos competencias para la formación que tienen que ver también con estos temas emocionales, podemos resolver los problemas de los niños, los adolescentes, los jóvenes de mejor manera y sentir confianza en nuestras propias habilidades como educadores para trabajar estos temas. Algunas estrategias que les puedo recomendar es no rehuir las conversaciones, ¿sí? Responder las preguntas, obviamente las vamos a responder al nivel de donde está cada niño o niña. Ahora me comentaba una colega que su hija está muy preocupada por, no voy a entrar en detalles, por algo que está viendo mucho en las redes sociales y está viendo esta problemática y entonces se mete y como son las redes sociales, un video la lleva a otro, la lleva a un post, la lleva a un reel, la lleva y entonces la chica adolescente está completamente, no puede dormir de pensar en esta situación de la cual cada vez hay más información y hay más víctimas visibles. Y entonces, el no hablar, por ejemplo, de las cosas y decir, oye, ¿cuál es el justo balance, ¿sí? De entender lo que vemos en las redes sociales y hasta dónde nosotros estamos involucrados, ¿no? Yo les diría que en la gripe española de 1917, pues la gente se iba enterando que había una pandemia, pero en la pandemia veíamos los contadores y el número de camas de hospital y el número de personas en respirador en cada noticiero y con que abrieras tus redes sociales, los veías. Y entonces esto genera un estrés adicional. Entonces es importante entender que vivimos en este mundo hiperconectado y que nosotros tenemos que ser esta fuente de calma y poder responder a las preguntas. Las emociones son segundos. La suma de una emoción que está presente de manera continua se vuelve un estado emocional. Permitirnos nosotros sentir las emociones y permitirle a los niños y los adolescentes sentir las emociones es muy importante. Yo les voy a confesar, yo sí crecí en un ambiente donde me decían, no se vale que te enojes, no le tengas miedo a la oscuridad, es hora de dormir y apagar la luz. Esto es negar la emoción. Perdón, yo ahorita estoy en la Ciudad de México, estoy aquí en un tema de trabajo, vivo en Monterrey. Pero, o sea, yo anoche, si tenía que salir a la tienda que está aquí enfrente a comprar, por ejemplo, una botella con agua, pues obviamente salgo con cierta cautela y volteo a ver quién está a mi alrededor. Es una avenida usualmente transitada, pero tarde en la noche ya no va a estar. Y entonces volteo y tengo una sensación un poco de miedo para protegerme. Esto es lo natural. Y decirle a un niño o una niña, no le tengas miedo a la oscuridad, no te enojes, no sientas envidia cuando alguien tiene algo nuevo. O sea, esto es ir en contra
de quienes somos en temas de lo que sentimos. Guiar las emociones es muy importante en el contexto educativo. Y esto es la formación emocional. Aristóteles, igual me voy al siglo IV antes de Cristo, decía que enojarse es fácil, pero enojarse por la razón correcta, en la intensidad correcta, con la persona correcta, eso es difícil. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que ayudar a modular cuál es la respuesta emocional adecuada y esto sucede en el tiempo. Hablar sobre hechos y preguntar sobre las emociones. ¿Qué pasó y cómo te hace sentir? Y bueno, y cerrar las conversaciones, por ejemplo, hablando de las cosas sobre las cuales tenemos control. Dejen de moverme a este espacio, que creo que este es el espacio más importante, que es el tema de las emociones positivas. Bárbara Fredrickson, que aquí abajo está la referencia en la filmina, ha estudiado por más de 25 años este conjunto de 10 emociones. Estas 10 emociones, cuando las tenemos presentes en nuestra vida, fíjense lo que sucede. Aumentan la capacidad de nuestra corteza prefrontal. Nos ayudan a conectar mejor con las demás personas y los aprendizajes son más significativos y permanecen en el tiempo cuando están fincados o cuando están amarrados a una emoción como estas. Yo aquí siempre hago referencia a esta película de Pixar de los monstruos, donde los monstruos obtenían energía haciendo a los niños asustarse en la noche, pero después se dan cuenta que con la risa logran más, ¿no? Y hago referencia a este viejo refrán de la educación, de la letra con sangre entra, versus el decir cuando un niño, una niña, un adolescente se siente en este espacio de las emociones positivas, que es voy a decir, un caldo de hormonas, de precursores de serotonina, de oxitocina y de dopamina en nuestro cerebro. Estamos ante un fenómeno que es único de los seres humanos y que tenemos que aprovechar. ¿Qué es lo que sucede? Miren, yo con frecuencia digo, tomando por ejemplo la gratitud, que mi abuelita siempre decía que había que irnos a dormir agradeciendo las cosas buenas del día. El día de hoy sabemos que la gratitud genera nuevas conexiones neuronales en el cerebro a partir de ejercicios como el diario de gratitud, que es todas las noches anotar 3 cosas que agradecemos. Esto, por ejemplo, cambia nuestro estado emocional, desactiva las señales de alerta, de alarma y nos hace dormir mejor, entrar en sueño profundo, descansar más, despertar de mejor humor. Y sucede algo que Fredrickson llama una espiral ascendente. Entre más cosas agradecemos, más cosas vemos por agradecer. Ahora, aquí la definición es importante porque no es el decir muchas gracias socialmente como aprendimos de niños, sino que la gratitud se define como ese momento en el que yo experimento una bondad o benevolencia del mundo, de alguien más, de la naturaleza, ¿sí? Sé que yo no hice algo particular para merecérmela, simplemente sucedió, ¿sí? Un momento en el que, por ejemplo, justo en la banqueta aquí enfrente del hotel, voy caminando y se me cae un billete y pasa una persona y me dice, oiga, se cayó, me lo da, ¿sí? Esa es una benevolencia completamente altruista, completamente aleatoria, que como podía pasar, podía no pasar. ¿Sí? Cuando a mí me pasa eso, ¿sí? Yo experimento una descarga de estas sustancias agradables y mi cerebro activa la corteza prefrontal, ¿sí? Ahí en la corteza prefrontal, ¿qué sucede? Ahí también está nuestra capacidad de resolver problemas y nuestra capacidad de conectar con otras personas. Desarrollar más conexiones en la corteza prefrontal nos hace pensar mejor. Entonces, la función de la emoción, no solamente, y esto es lo que comprueba Fredrickson con un grupo de médicos, que la función evolutiva de estas emociones no es solamente que nos sintamos muy bien o que podamos conectar con nuestros cuidadores, como es en el caso de los bebés con sus mamás. La función de estas emociones es mejorar nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de aprendizaje y conexión y generar
estos procesos complejos de pensamiento. Y fíjense cuáles son estas emociones. Alegría y diversión, por ejemplo, que están más hacia el centro del gráfico. Estas son emociones de alta intensidad, ¿sí? Cuando yo me estoy divirtiendo, cuando aprendo de manera lúdica, ¿sí? Estoy generando estas sustancias que van a hacer que ese conocimiento se pegue más, por así decirlo, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Pero también las emociones de baja intensidad de nuestro cerebro, como la esperanza, la gratitud y la inspiración, son muy importantes. En el mundo actual estamos acostumbrados a estar continuamente estimulados y estimuladas. Lo que hacen, por ejemplo, las redes sociales que con sus algoritmos nos van llevando de dopamina a más dopamina, a más dopamina, a más dopamina, hasta que de cierta manera quedamos un poco hipnotizados por este fenómeno, nos hacen no entender cuál es la función para nuestro cerebro de emociones como la serenidad y la calma. Entonces, enseñarle a los niños y a los adolescentes a sentir calma probablemente es una de las habilidades más importantes que les podemos dar en este mundo acelerado, cambiante en el nivel macro y sobreestimulado en el nivel micro del día a día. Hay emociones muy particulares. A mí todas estas las cultivo. Fíjense que ese es un término que yo utilizo mucho. Estas hay que cultivarlas, ¿sí? Las emociones son fugaces, como les decía hace un momento, se experimentan en segundos. Y si nosotros no cuidamos el poner más como educadores de estas en nuestro salón de clase, en el día a día, en el recreo, en los descansos, en la clase de educación física, en la clase de matemáticas, no solamente en la clase donde veamos temas de inteligencia emocional, ¿sí? Esto nos va a hacer desperdiciar nuestra capacidad, pero sobre todo nos va a hacer que cuando vengan las situaciones retadoras de la vida, nuestro cerebro esté demasiado estimulado en la parte más instintiva, que es donde se experimenta el miedo, la ansiedad, el enojo, ¿sí? Y no tenga los recursos o las defensas para poderlas procesar esas otras emociones de mejor manera. Eh, una de mis emociones favoritas, por ejemplo, es el asombro, que es nuestra capacidad de voltear a ver algo y decir, wow, ¿verdad? Qué pequeño soy ante estos fenómenos del mundo. Déjenme les doy un ejemplo de cómo cultivo yo esta emoción. El asombro para mí, que como les conté, estoy de viaje y viajo mucho, viajo casi todas las semanas, lo experimento a través de las flores. En todos los hoteles, en todas las conferencias, en todos los lugares que visito, hay flores. Cada flor es única, aunque sea la misma especie de la flor que vi en el otro hotel o en el otro restaurante, ¿sí? Es única. Su color, su forma, si tiene un pétalo distinto, ¿verdad? Y entonces yo lo que hago es un portafolio de la emoción del asombro. Les tomo fotos a estas flores y las subo en mi Instagram. Mi Instagram no está hecho para tener seguidores, es mi portafolio del asombro. Fredrickson propone que de cada una de estas emociones nosotros podemos hacer un portafolio. Estos portafolios pueden ser imágenes, pueden ser canciones, pueden ser objetos, ¿sí? Pueden ser obras de arte, piezas, por ejemplo, quienes dan la clase de historia del arte, ¿sí? Pero también pueden ser, por ejemplo, en la clase de biología o de ciencias, cosas asombrosas, cosas que nos inspiran, cosas que nos generan orgullo. Nosotros tenemos un programa con museos, tenemos más de 100 museos en México participando y déjenme contarles que una de las cosas que hacemos con los museos, y se puede hacer en cualquier espacio, es ampliar el lenguaje emocional de los visitantes. Sobre todo en las visitas escolares trabajamos con estas 10 emociones. En un museo de historia había un ejercicio donde el visitante tenía que observar un objeto, un artefacto, y decir qué emoción pensó que la persona que originalmente usó ese artefacto experimentó, qué emoción experimenta él o ella en este momento y qué espera o quisiera decirle al visitante que va a venir en 20 años sobre esa emoción, ¿sí? Y el objeto que a mí más me llamó la atención en este Museo de Historia Regional fue una medalla. Y entonces este niño que no había pensado mucho en todo el rango de respuesta emocional agradable, positivo que tenemos, hizo toda una carta sobre el orgullo.
porque se sentía ese soldado orgulloso cuando recibió la medalla, pero él se sentía orgulloso de su historia, ¿sí? Y de ser mexicano y de vivir en esa ciudad y de que en esa ciudad se había librado esa batalla. Y obviamente es una interpretación que estamos haciendo. Muchos de estos procesos son narrativas cognitivas, ¿sí? Pero qué importante es no solo pasar y ver, ah, mira, brilla, ah, mira, es de 1876, ¿sí? Sino decir, ¿qué siento yo? El interés, por ejemplo. O sea, no hay ciencia si no nos interesaran las cosas y nos dieran curiosidad y nos preguntáramos por ellas, ¿no? El amor, ¿sí? Que es la emoción más maravillosa, ¿sí? Que tenemos los seres humanos, esta sensación de conexión donde te importa más el bienestar de la otra persona que el tuyo propio, sin llegar al sacrificio, ¿eh? Yo estoy muy en contra de, también desde la perspectiva ética, de la idea de sacrificio. Sí puedes posponer tu gratificación inmediata por algo que consideras de un orden superior, pero sin llegar al nivel del sacrificio. En fin, me podría quedar aquí hasta las 8 de la noche hablando de estas 10 emociones. La verdad es que son una caja de herramientas, son superpoderes que tenemos los seres humanos y cuando fincamos un conocimiento, un proceso de aprendizaje en estas emociones, lo más sencillo, por ejemplo, de pensar es la historia la podemos fincar en el orgullo, la ciencia en el interés. eh, la literatura, por ejemplo, si estamos enseñando cuento a través de cuentos, a través de novelas, a través de estas historias, qué sentían, qué emociones representan los personajes y podemos ampliar este lenguaje emocional y ayudar a generarlas. Lo último que les diría es, esto se puede hacer ampliando. Esas emociones, al igual que todas las demás, normalmente son muy fugaces. Entonces, si yo estoy buscando la emoción, ¿sí? Ya es un primer paso cuando el experimento es un segundo, pero si dejo un registro, como era en el caso de esta intervención en el museo, como es en el caso de mis fotos, porque cuando yo regreso a ver esas fotos, vuelvo a experimentar a través del recuerdo y del saboreo esa emoción, ¿sí? Entonces esto es muy importante. Entonces, bueno, esto es lo que les explicaba, o sea, ya tenemos el entendimiento el día de hoy que las emociones generan esta pequeña química en el cerebro y que cuando se estimulan las emociones positivas se produce serotonina, dopamina y oxitocina. Hay un, hay un artículo científico que acaba de salir hace poco que habla de que la gratitud, cuando yo experimento gratitud, se enciende el mismo circuito de dopamina en nuestro cerebro que con las adicciones. Y ustedes dirán, ay, Rosalinda, y eso, qué extraño, ¿no? Eso es súper positivo porque imagínense que nosotros que nos podemos sentir tan bien como lo hacen los químicos que estimulan de manera artificial la dopamina. Y lo podemos hacer a través de la gratitud, sin necesitar, ¿sí? Estos estimulantes externos que pueden ser adictivos. Y también nos puede ayudar a romper ciclos, ¿sí? De adicción a través de esta maravillosa emoción como es la gratitud. Pero, pues, estas sustancias se consumen y se consumen de manera muy rápida. Entonces, por eso hacer esto que les comentaba, ¿sí? De trabajar más y generarlas más es muy importante. Otra de las herramientas que nosotros usamos continuamente, y esta tiene que ver más con el involucramiento, con la segunda variable de nuestro modelo PERMA, es lo que llamamos el uso de las fortalezas. Ejemplo de educación tradicional, y no quiere decir que el día de hoy todos lo hagamos así, pero es el decir, nosotros, nosotras nos tenemos que enfocar en mejorar y corregir lo que el niño o el adolescente no están haciendo bien. ¿Sí? Entonces, si su calificación más baja es en ciencias o es en matemáticas o es en literatura. Yo tengo 4 hijos, esto no se los conté, pero bueno, tengo 4 hijos y les juro que tengo de todo. Tengo uno que ama las matemáticas, las ciencias, las cosas exactas y precisas, pero no lo pongas a leer literatura. Y tengo otro que es todo lenguaje, inspiración, la capacidad poética del lenguaje, las metáforas, pero no le pidas que haga cálculo, ¿verdad? Eh, tengo uno, bueno, en los cuatro, digamos que son dos y dos, entre mis 4 hijos, todos son varones. Y es bien interesante porque a lo mejor yo como mamá me interesan o me gustan algunas cosas
y yo quiero que a mis hijos les interese o les guste lo mismo que a mí. Y a los educadores nos pasa lo mismo, ¿verdad? Mi estilo de aprender, mis intereses, para mí son más fáciles de observar en otros niños, en otros adolescentes, que cuando son muy diferentes. Pero el tema y el cambio de enfoque en la psicología positiva es que no nos vamos a enfocar en un catálogo de fortalezas similar para todos y todas, sino que vamos a tener un enfoque en las fortalezas del niño o de la niña. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza puede referirse al desempeño, o sea, ser bueno para algo. Puede definirse a través de la emoción. Cuando yo hago actividades de conexión social, por ejemplo, siento un alto nivel de energía y entonces es una fortaleza para mí, ¿sí? O cuando yo estoy inmersa en una lectura y me meto en el universo de la ficción que estoy leyendo, siento alta energía. Esa es una fortaleza para mí y son cosas que yo elijo hacer. Entonces, si a mí me gusta cómo me siento de manera intuitiva o me sale bien y me felicitan porque me sale bien, pues de manera intuitiva quiero hacer más de eso. Y entonces, ¿qué nos pasa muchas veces? También estamos yendo en contra de una reacción natural emocional de nuestro cerebro, que es, a mí me gusta hacer las cosas que me energizan y me salen bien, y no me gusta hacer las cosas, ¿sí? Que me son difíciles, que me cuestan, que me generan una sensación incómoda. Entonces, no es decir, si al niño solamente le gusta las narrativas y el lenguaje y en esto se motiva mucho, pero en las ciencias exactas no, pues que solamente haga español y literatura. No, es cómo uso mis capacidades de desempeño y de energía para encontrar qué es el motivador en lo que todavía no he logrado, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Perdón, aquí me está brincando una notificación. ¿Sí? Porque cuando nosotros utilizamos las fortalezas, se reducen las conductas problemáticas en el salón de clases y en la vida en general, ¿sí? Los adolescentes, por ejemplo, cuando crecen conociendo, simplemente conociendo, hay un tema de autoconocernos, de saber para qué somos buenos. Yo, por ejemplo, cuando estaba a cargo de las preparatorias en Tec Milenio, o sea, el primer punto que les preguntábamos a los adolescentes es, ¿y tú para qué eres bueno? ¿Qué te gusta hacer? Y muchas veces no lo sabían y podemos llegar a la edad adulta sin saberlo. Y este es muy importante, esta parte del autoconocimiento, porque una de las formas de obtener más desarrollo de mis habilidades es sabiendo cuáles son, y un poco en el concepto, por ejemplo, de la zona próxima de aprendizaje, es de aquí donde estoy y con estas fortalezas, hacia dónde puedo ir, ¿sí? Para desarrollar lo que yo necesito, porque necesito comprobar, por ejemplo, si estoy en bachillerato, pues las competencias generales del bachillerato, no solamente, como les decía, aquellas cosas que me gustan. Entonces, no hay que confundir, ¿sí? Eh, y bueno, mayor satisfacción con actividades de la vida cotidiana. Entonces, imagínense que no quiero hacer esa actividad, no quiero hacer la tarea, no quiero, cambie porque me estoy sintiendo bien haciéndola. Esto es muy importante y es lo que les decía, no se trata de ser complacientes, ¿sí? Se trata de ser, y fíjense este enfoque, demandantes y solidarios al mismo tiempo, ¿sí? Se trata en un salón de clases de que yo como profesor o profesora soy el coach emocional y lo más importante que tenemos que hacer es cuidar, entender y conocer nuestras propias emociones porque esa es la base de poder mantenernos en calma, regulados, reguladas, para poder ayudar a observar sus emociones a los niños y saber cuál es la medida en la que la respuesta emocional es adecuada, además de cultivar nuestras emociones positivas, a través del enfoque en fortalezas, cultivar las cualidades positivas de los niños y las niñas y acá les voy a poner un tema también de procesos, tener procesos positivos. Entonces, no solo el contenido de lo que vamos a enseñar tiene que ver con la psicología positiva desde esta perspectiva, sino también la forma en la que nos conducimos en un salón de clases o en un proceso educativo tiene un proceso educativo positivo que es demandante y a la vez solidario, empático con el niño o la niña. Eh,
déjenme hacer muy rápidamente este ejercicio y si, bueno, si quieren, pueden eh, cerrar sus ojos o pueden mirar un punto fijo frente a ustedes y vamos a pensar en un momento en el que sentimos una emoción como el enojo, la última vez que se sintieron enojados. Haciendo mucha conciencia y no importa si hay ruido donde están, si están en un ambiente que no les permite concentrarse, simplemente digámosle a la mente, regresa al recuerdo de esta situación donde sentiste enojo. Piensa en la situación, con quién estabas, qué estabas haciendo, qué te hizo enojar y encuentra si en tu cuerpo hay una reacción física a este recuerdo. Respira, sigue observando, respira y observa si estás volviendo a experimentar la emoción, tal vez en menor medida, tal vez en mayor medida, porque al recordarla te pareció todavía más injusta la situación. Y vamos a hacer una respiración muy profunda por la nariz, soltar el aire por la boca y vamos a regresar aquí a la discusión. Para la mayoría de las personas, y bueno, como estamos en un ambiente de una transmisión y hay cientos de personas conectadas, para propósitos de la reflexión, cuando nosotros experimentamos el recuerdo de una emoción como el enojo, el miedo o la ansiedad, cualquiera de estas, normalmente vamos a volver a experimentar un poco esa reacción emocional, ¿sí? ¿Qué sientes? Sientes el estómago tenso, sientes las manos, los hombros, la quijada, sientes que la piel se eriza, por ejemplo. Y me regreso al ejemplo del hotel donde estoy. Sí, ahorita a esta hora de la mañana hay un trafical tremendo. Si yo salgo a la calle y me cruzo sin sentir un poquito de maripositas en el estómago, voltear a ver y medir la distancia del carro, ¿sí? Probablemente me atropellen. Sí, entonces también hay que entender que estas emociones, estos procesos, están ahí para hacernos sentir, ¿sí? Más seguros, más seguras. Y esto es importante. Pero si fincamos los aprendizajes en esto, ¿sí? Vamos a tener una reacción reactiva de nuestros niños, de nuestras niñas. Y por el contrario, como les decía, estas otras emociones que son nuestros superpoderes de la corteza prefrontal, ¿sí? Nos van a ayudar mucho más. Si por el contrario hacemos el ejercicio, y por tiempo no voy a entrar mucho en él, hacemos el ejercicio de pensar en una emoción agradable como la diversión o la alegría, nos vamos a dar cuenta que su memoria es un poco menos difusa. Sí, es más difusa, perdón, es un poco menos clara, es más difusa. Y entonces es muy importante por eso mantener también los procesos positivos, ¿sí? Una de las formas que a mí me gusta más trabajar en los procesos positivos es a través de eh, una herramienta que también les mencionaron en mi currículum que yo hago que se llama indagación apreciativa, ¿sí? Que es preguntar qué va bien, en lugar de decir por qué salió mal, qué salió bien y por qué va bien, ¿sí? Usar afirmaciones positivas con los niños y los adolescentes, los jóvenes en los procesos. No se trata de nuevo de ser complacientes, ¿sí? O de bajar el nivel de exigencia. Vamos a ser altamente demandantes, pero ayudándole al niño o al niña a identificar sus emociones, sus fortalezas y haciéndole preguntas más que haciendo afirmaciones con juicios, ¿sí? Vamos a ayudarle a ver las oportunidades. Los seres humanos, cuando experimentamos, por ejemplo, situaciones que no nos gustan, tenemos posibilidad de respuesta, ¿sí? Mucho hablamos de que ante un estresor venimos programado con la respuesta eh, de huida, ¿no? O sea, la respuesta de ataque o huida, ¿sí? Es, ahora, por ejemplo, en Monterrey se ha dado muchos casos donde los osos bajan de las montañas y llegan a los fraccionamientos, ¿no? Entonces, bueno, la gente de pronto se pone a tomarse selfies con los osos, pero lo correcto ahí es utilizar nuestra respuesta de huida. Sí, me voy a proteger, me voy a poner en una situación de menos riesgo, ¿sí? Sin embargo, también cuando yo le entrego al niño, por ejemplo, un examen en el que no evaluó bien,
la respuesta de ese niño en el cerebro, porque es completamente instintivo, es la respuesta de huida. ¿Y qué sucede? Es que esto no lo vimos en clase. Es que yo no le entendía la pregunta. Y a veces ya hasta los papás, ¿verdad? Nos dicen, no, no, es que usted no lo explicó bien, maestra, maestro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Por ejemplo, si en la retroalimentación, no en el resultado de la calificación, hablamos del proceso, hablamos de en qué momento me sentí bien haciendo el examen, qué salió bien en el examen, si obtuve la mitad de los puntos, cuáles fueron los problemas que sí pude resolver bien o las preguntas que sí pude hacer bien, ¿sí? Y cuáles son las oportunidades que tengo. Y cambio mi respuesta de huida a una respuesta de reto, ¿sí? Hay otra herramienta que a mí me gusta mucho, perdón, me regresé a la anterior. Hay otra herramienta que a mí me gusta mucho que tiene que ver con entender eh, las conexiones que generamos con los demás, ¿sí? Le vamos a llamar conexiones de alta calidad, que suceden a través de la escucha, de celebrar con el otro las cosas que están bien y de mencionar y retroalimentar lo que está bien. Tener una mentalidad hacia el crecimiento, el esfuerzo y el logro. Yo creo que esto ya lo conocen porque es una investigación que corre desde los años 60 del siglo pasado, que tiene que ver con la retroalimentación y la mentalidad que tenemos, ¿no? Muchas veces tendemos en la educación a fortalecer la rapidez de respuesta, el que no se cometan errores, y le decimos al niño o a la niña, qué listo, qué inteligente eres, ¿sí? Pero en realidad no le ayudamos, lo que le tenemos que ayudar es a tener flexibilidad cognitiva y si le salió bien, que pueda asumir retos mayores, la A de nuestro modelo PERMA, ¿sí? Y si le salió mal, que pueda regresar y reflexionar y tener retroalimentación sobre su propio proceso, ¿sí? Entonces, con este sesgo que tenemos hacia lo negativo y esta necesidad de defendernos cuando algo negativo sucede, observar los procesos, por ejemplo, de los alumnos, los hijos, la pareja, siempre es muy importante. Ya con esto voy a estar cerrando, ¿sí? Para dejar entonces estas herramientas y poderles decir, por ejemplo, en el estilo de respuesta activo-constructivo, ¿sí? Que nos sucede con mucha frecuencia. Igual si estuviéramos en un auditorio todos juntos, les invitaría a hacerlo conmigo, pero déjenme nada más darles un ejemplo. Maestra Eh, Rosalinda, sí, 5 minutos para concluir. sí. eh, Déjenme darles un ejemplo. Cuando llega el niño, por ejemplo, y te dice, metí un gol en el recreo, maestra. Y entonces tú le dices, sabes que ya es hora de que te metas, te tranquilices y te sientes porque ya viene la clase, ¿sí? Ahí ni siquiera le diste la señal de que le escuchaste. Entonces, ese estilo de respuesta es pasivo y destructivo, porque no tuviste interés en lo que te dijo, ¿sí? Maestra, maestra, metí un gol en el recreo. Pues sí, pero siempre te interesa más el tema del deporte que el tema de la educación. Y aquí a la escuela vienes a aprender, no vienes a andar jugando, ¿sí? Activa y destructiva, ¿sí? Destaca más los problemas de la situación que para él es una celebración que la invalida. Perdón porque son ejemplos de niño porque son los que tengo más cercanos con mis hijos, ¿sí? Maestra, maestra, metí un gol en el recreo y entonces tú le dices, ay, sí, fíjate, cuando yo tenía tu edad, yo jugaba básquetbol y era buenísima, ¿sí? Parezco interesado, tuve una reacción, ¿sí? Pero entonces me pongo a hablar de mí y esto nos sucede con mucha frecuencia a todos y a todas. Maestra, metí un gol en el recreo, cuéntame más. Oye, ¿sabes qué? Ahorita dime lo más importante para ti y si quieres a la hora de la salida me cuentas más porque es hora de sentarnos, ¿sí? Activa y constructiva. ¿Qué sucede? Cuando nosotros fincamos estas relaciones de confianza, vamos a crear con los niños y las niñas justamente esta posibilidad de que a través de la relación vamos a poder introducir cada vez cosas más retadoras y difíciles utilizando esta dinámica de los distintos tipos de procesos. Entonces yo cierro con dos cosas. Una es recordarles que tenemos esta cartera emocional para trabajar no solamente el aprender sobre las emociones y desarrollarlas, sino enfocarnos en las cualidades positivas de los niños y los adolescentes, los jóvenes, y también que no tenemos que bajar el nivel de exigencia. Y lo segundo es que les invitaría a tomen una foto, a plantearse qué quisieran mejorar en los elementos de la familia o del salón de clases, ¿no? Les dejo algunas recomendaciones.
de materiales con los que nosotros trabajamos en el instituto. Tenemos algunos libros publicados, videos, un podcast, un recurso que se llama wellbeing360.tv, que tiene muchos más materiales como esta plática que yo les estoy dando. Y pues con esto yo cierro justamente para cumplir en tiempo, y ha sido un gusto para mí poder compartir con esta red justamente este material. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Rosalinda Ballesteros Valdés, por esta conferencia que ha impartido para toda la comunidad académica de la Red Juntos por Michoacán. Tenemos algunas preguntas. Su presentación ha causado mucha conmoción entre nuestros asistentes. Vamos a dar lectura a algunas, doctora, y si nos ayuda también de la misma manera a resolverlas muy brevemente por razón del tiempo. Ujú. Luis Vera López nos pregunta, ¿qué estrategias emocionales puede aportarnos para los alumnos de licenciatura que tienen o presentan estrés o ansiedad al grado que salen del salón constantemente? Mira, a ver, hay cosas que nosotros vamos a poder hacer de manera de promoción, por ejemplo, de un ambiente positivo, como es este portafolio de emociones, cultivo de las emociones. Y hay cosas que ya requieren una intervención clínica. Por ejemplo, si ya tienes alumnos que están presentando situaciones de ansiedad y la escuela tiene un mecanismo para hacerle ver a los papás o para hablar con el alumno si es mayor de edad que necesita tener una atención, eh, esto también es importante. Ejercicios de respiración. Yo he trabajado con personas que tienen ataques de ansiedad, por ejemplo, y el ataque de ansiedad, no quiero ahondar mucho, pero busca algo que se llama respiración 4-7-8. Inhalas en 4, sostienes 7 tiempos y exhalas por la nariz en 8 tiempos. Esto puede ayudar a detener, pero la persona tiene que darse cuenta que está a punto de experimentar la situación para poderla detener, ¿sí? Es una de las técnicas más eficaces, 4-7-8 se llama. Pues la puedes buscar por ahí en YouTube en algún espacio y aprender a usarla en un momento normal para que cuando tengas la situación detonadora de la ansiedad la puedas aplicar, ¿verdad? No va a servir si la aplicas por primera vez cuando ya estás muy ansioso. Muy bien, muchas gracias. El notario Gabriel Vilchis nos pregunta, ¿cómo hacer para incluir toda esta información de la ponente y compartirlo en las escuelas? Me Bueno, parece que debería ser básico todo este conocimiento para formar alumnos en inteligencia emocional que tanta falta hace. Es un comentario. claro, y por eso parte de nuestra labor es poner todos estos recursos disponibles, ¿verdad? Yo creo, por ejemplo, que los momentos de los consejos técnicos son oportunidades para poder aprender más sobre estos temas, conocer más sobre estos temas. em, y los recursos están aquí y están disponibles, y por supuesto que nosotros podemos seguir colaborando y trabajando con quienes quieran a través de nuestro campus allá en Morelia, ¿verdad? En Morelia, doctora, y bueno, esta transmisión de Facebook, ahora este encuentro se está compartiendo con representantes de 18 países en América Latina y el mundo, y es algo muy importante para toda nuestra comunidad académica que este encuentro cada año va creciendo, creciendo, va incrementando en cuanto a los docentes. Culminamos con esta última. Belén Figueroa nos pregunta, ¿cuál es la importancia de promover la realización de preguntas de nuestra realidad? ¿Cuál es la A ver, importancia de promover la realización de preguntas de nuestra realidad? el lenguaje que usamos determina nuestra realidad. Te voy a poner un ejemplo. Yo ahorita, como les decía, estoy en un hotel. En la salida del hotel a mí me van a dar una encuesta de satisfacción. Si al final de esa encuesta me dicen qué podemos mejorar, yo les voy a decir que mejorar. Si me preguntan quién la atendió bien, déjenos el nombre de un empleado del hotel que la atendió bien, le voy a dar el empleado del hotel que me atendió bien. Si yo me enfoco solamente en corregir, ¿sí? Que es la primera opción de pregunta, mi cerebro solamente va a pensar en las cosas que están mal. Y yo tengo muchos más recursos cognitivos, o sea, voy a desarrollar más inteligencia para resolver las situaciones de la vida si yo me enfoco en mi corteza prefrontal que si yo me enfoco en los procesos instintivos de mi cerebro, que es donde están las cosas que me hacen sentir amenaza. Entonces, la capacidad de la corteza prefrontal humana y la capacidad del lenguaje humano
es algo que creo que hemos trabajado y explorado muy poco y por eso la importancia de hacernos preguntas, pero desde qué está bien y qué está funcionando para encontrar más recursos y desarrollar más habilidades. Muy bien, doctora Rosalinda, pues déjeme comentarle que hay muchas preguntas, comentarios, felicitaciones en torno a su participación. La invitaríamos para que acuda al Facebook de la Red Juntos por Michoacán en alguna oportunidad que tenga, que pueda responder las inquietudes que esta comunidad académica, pues muy inquieta y ávida de conocimiento, todavía está manifestando ahí. Entonces, reitero, son muchas felicitaciones, preguntas por razón del tiempo, ya no nos es posible, pero le agradecemos cordialmente a nombre del comité organizador del noveno encuentro docente 2026, organizado por la Red Juntos por Michoacán, su presencia, sus conocimientos y la aportación que hace para fortalecer nuestra comunidad académica. Muchas gracias Muchísimas por gracias. acompañarnos.